Vamos a revisar la diferencia entre una tasa de interés simple y compuesta. Para ello, en esta hoja en Excel vamos a hacer un ejemplo para aplicar y poder aclarar la diferencia entre una y otra tasa. El ejemplo que vamos a utilizar contiene exactamente las mismas características tanto en una como en la otra. Vamos a utilizar un valor inicial, un capital inicial, bien sea para invertir o para contratarlo como crédito de 40 millones de pesos, a un plazo de 6 meses y con una tasa de interés simple del 1,50% mensual. Exactamente lo mismo hacemos para la tasa compuesta. El valor inicial, el plazo y la tasa en las mismas condiciones que acabamos de registrar para la tasa de interés simple. Muy bien, con estas dos condiciones entonces liquidamos cada una de ellas. Armamos entonces una tablita donde en cada columna vamos a tener los meses, el saldo inicial, los intereses y el saldo final. Como meses vamos a partir desde el mes 0, que es el periodo inicial, no desde el mes 1. Más adelante se hará la explicación de tasas de interés vencidas y anticipadas. En este caso estamos trabajando todo en modalidad vencida. Entonces en el mes 0 arrancamos con los 40 millones de pesos y vamos a hacer la liquidación durante esos 6 meses. Los intereses en el mes 0 son igualmente 0 pesos. El saldo final será igual al mismo saldo inicial de 40 millones de pesos. En el mes 1, el saldo inicial serán el saldo final del periodo inmediatamente anterior, 40 millones de pesos. Y los intereses en el mes 1 serán iguales a los 40 millones del saldo final mes anterior o periodo anterior por la tasa de interés que estamos aplicando, en este caso del interés simple del 1,50% mensual. Esta tasa la dejamos fija porque la vamos a copiar en los demás meses que vamos a liquidar. Y el saldo final sigue siendo igual al mismo del periodo anterior. Aquí no nos cambia el valor del saldo. Lo vamos a hacer una vez más en el mes 2. Igual, saldo inicial al saldo final del mes anterior. Intereses igual al saldo final del mes anterior multiplicado por la tasa de interés del 1,50% mensual en este caso, que la dejamos fija. Y el saldo final igual al del saldo del mes anterior. Esta operación la repetimos en los restantes meses. Entonces, simplemente copiamos la misma operación en cada uno de los 6 meses. Entonces, aquí ya tenemos liquidado las condiciones de un capital inicial de 40 millones en 6 meses a una tasa del 1,50% mensual. Quiere decir que el valor de los intereses en el periodo o en la tasa simple será la suma de los intereses durante esos 6 meses. El saldo final, el saldo con el que arrancamos, digámoslo así, el saldo inicial, para mirar aquí el valor acumulado, va a ser los mismos 40 millones. Luego el valor final acumulado será la suma del valor de los intereses más el saldo final o el saldo con el que terminamos en este ejercicio, que es exactamente igual al saldo inicial. Entonces tenemos acumulados al final 43.600.000, de los cuales 40 millones fue el valor del capital y 3.600.000 los intereses. Esto mismo lo vamos a hacer entonces aquí en el interés compuesto. Entonces las condiciones, como repetimos, exactamente iguales, donde el valor de intereses en el periodo 0 son 0 pesos, el saldo final es igual al saldo inicial, 40 millones. Primer mes, el saldo inicial, saldo final del mes anterior, intereses igual al saldo final del mes anterior por la tasa de interés del 1,50% mensual, en este caso compuesta. Dejamos fija la tasa de interés. Y el saldo final, en el caso del compuesto, será
el saldo anterior final más los intereses de ese periodo. Entonces aquí ya notamos un cambio entre la liquidación del interés compuesto con el interés simple, donde el saldo aquí final de ese primer mes es la suma de esos intereses más el saldo del capital que traíamos del mes inmediatamente anterior, en este caso 40.600.000, mientras que en el interés simple el saldo final de ese periodo, de ese mismo primer mes, son los mismos 40 millones del capital inicial. Lo hacemos una vez más en el segundo mes, saldo inicial, saldo final del mes anterior, valor de intereses igual al saldo final del mes inmediatamente anterior por la tasa de interés que se contrató del 1,50, la dejamos fija, y el saldo final del segundo mes será el saldo inicial que traía más los intereses de ese periodo. Esta misma operación la completamos en los restantes meses. Y tenemos entonces que la suma de los intereses por el tema compuesto serán de 3.737.731 pesos, que como lo podemos ver aquí, es exactamente igual a los 40 millones del capital inicial más ese valor de intereses de 3.737.731 pesos. Luego, al final, el valor final acumulado, el saldo, o sea, el capital que inicialmente nos prestaron, donde sumamos ese capital, que sea un préstamo o una inversión, más los intereses durante esos 6 meses acumulados. Y tenemos exactamente el mismo valor que habíamos obtenido aquí en el periodo sexto, de 43.737.731 como valor final acumulado. Entonces aquí podemos observar muy claramente la diferencia entre la liquidación de un crédito o de una inversión de 40 millones de pesos a 6 meses de plazo con una tasa de interés del 1,50% mensual simple o del 1,50% mensual compuesta, en donde la parte de la liquidación del interés simple al final de esos 6 meses se acumula la cifra de 43.600.000 con 3.600.000 de intereses, mientras que en el interés compuesto se acumula al final un valor de 43.737.731 que corresponden a 3.737.731 de suma de intereses más los 40 millones de inicial. La pregunta que surge entonces es ¿cuál de las dos condiciones aplicando tasa de interés simple o tasa de interés compuesta es la más recomendable? ¿Cuál es más costosa en el caso de la contratación de un crédito? ¿O cuál es la más favorable en el caso de un rendimiento, de una inversión? Esa pregunta entonces la dejo para poderla revisar y analizar en próximas sesiones. Muchas gracias.